edición de Diálogo Abierto. El día de hoy tenemos pues un día muy especial porque tenemos que anunciar y confirmar que los candidatos a la presidencia de la República, señor Ollanta Humala de Gana Perú y la señora Keiko Fujimori de Fuerza 2011 aceptaron la invitación del Grupo Impulsor de Inversión en la Infancia para participar en un diálogo abierto sobre sus propuestas para la primera infancia. Se discutirán los principales puntos de sus propuestas electorales y para lo cual el Grupo Impulsor ha establecido 3 categorías de preguntas que luego en el transcurso del programa se las vamos a mostrar. Pero primero queremos dar la bienvenida a los miembros del grupo directivo del Grupo Impulsor, comenzando por mi izquierda el doctor José Rivero. Está también con nosotros el padre Morales, el padre Ricardo Morales, el señor Bartolomé Ríos, es miembro también de la Secretaría Técnica del Grupo Impulsor. Está el doctor Juan Carlos Cortés, de Ciudadanos al Día, y también nos acompaña el doctor Oscar Liendo, también miembro del Grupo de Nutrición. Para empezar este programa, yo quisiera refrescar por qué es importante este diálogo ciudadano, este diálogo abierto con los candidatos sobre la primera infancia. Si nuestro director nos ayuda, podríamos ver un panorama de cuál es la situación que preocupa y moviliza a este grupo ciudadano de inversión en la infancia. Adelante, video, por favor. La primera infancia en el Perú. Uno de los principales retos del próximo gobierno será enfrentar temas como la pobreza, la desnutrición crónica infantil y el desarrollo de la primera infancia. Aquí presentamos algunos de los principales problemas que afectan a la primera infancia como un recordatorio de los principales desafíos que tendrá que enfrentar el siguiente gobierno durante los próximos 5 años. Pobreza y pobreza extrema. Según las últimas proyecciones del Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI, en el Perú hay cerca de 3,5 millones de niños menores de 5 años. De esta población, alrededor de 1.700.000 niños viven en pobreza. Esto significa un 49% de esta población, 14 puntos porcentuales más que el índice de pobreza total a nivel nacional, que es de 35%. Cerca de 665.000 niños menores de 5 años viven en extrema pobreza, lo que representa un 19% de la población menor de 5 años, siendo superior a la extrema pobreza a nivel nacional, que es de 12%. Desnutrición crónica y anemia. A nivel nacional, el 23,3% de niños menores de 5 años sufre de desnutrición crónica, según el parámetro de la Organización Mundial de la Salud, OMS. Esto significa una población de más de 750.000 niños menores de 5 años. A nivel nacional, 964.000 niños de entre 6 y 36 meses sufren de anemia, lo que representa un 50,3%. Mortalidad neonatal, infantil y niñez. 13 de cada 1.000 niños nacidos vivos muere antes del primer mes de vida. 24 de cada 1.000 niños nacidos vivos mueren antes del primer año de vida. 31 de cada 1.000 niños nacidos vivos mueren antes de los primeros 5 años de vida. Educación inicial y acceso a la identidad. 785.000 niños y niñas de 3 a 5 años no asisten a servicios de educación inicial. Esto significa un 47,7% de la población total. De ellos, 403.000 son niños y 382.000 son niñas, lo que representa a un 48% y un 47,4% respectivamente. 241.870 niños de 0 a 5 años no cuentan con partida de nacimiento, lo que representa el 5,9% de la población total del país. Creo que las cifras y el rostro humano que está detrás de esta información pues justifican plenamente la necesidad de este diálogo
sobre este diálogo abierto sobre la primera infancia, y desde aquí realmente congratulamos a los dos candidatos que hayan aceptado tener este diálogo abierto con el grupo impulsor de inversión en la infancia. Para la información de todos ustedes, sí, me están recordando por el chat, sí, tenemos muchas preguntas, casi 38 preguntas ya que han hecho llegar vía Facebook y vía chat los amigos que ya nos están sintonizando. En el momento determinado leeremos sus preguntas y haremos públicas también sus demandas que están ya haciéndonos llegar. Pero antes de esto quería informarles, antes de pasar el debate con nuestros colegas aquí, los candidatos se les ha propuesto 3 temas a tratar durante este diálogo abierto. El primer tema es el siguiente. Primero, la adopción de un plan concertado de acción por la primera infancia que incluya metas como la eliminación de la desnutrición crónica infantil y la universalización de la educación inicial. Esto para nosotros, la necesidad de ese plan concertado es muy importante. El segundo tema que abordaríamos con los candidatos sería la adopción de un presupuesto real que priorice efectivamente estos planes para atender estos problemas de la primera infancia. Y el tercer tema que ha sido propuesto por el grupo impulsor es que necesitamos la definición de una autoridad visible y responsable que garantice el cumplimiento de estos compromisos adoptados. Entonces, estos serían los 3 temas del debate. Pedimos a nuestros amigos que quieran participar vía chat, Facebook, etcétera, que luego de este corte promocional volveremos con las informaciones y las opiniones de nuestros panelistas. Vamos a un corte. Más renovado y con la objetividad de siempre. Opinión. Todos los miércoles a las 5 de la tarde. Entrevistas y diálogos con los principales actores de nuestra sociedad. Priorizando a la primera infancia en la agenda política nacional. Con la conducción de Carlos Noriega. Opinión. Tu voz por la infancia es importante.
Gracias, Carlín, y tantos otros que se aunan a estos mensajes por la primera infancia. Antes de empezar este diálogo, con la licencia de nuestros panelistas, me piden repetir nuevamente qué es lo que plantean los dos candidatos en sus planes de gobierno relacionados a primera infancia. Si nuestro director nos ayuda, podemos pasar al video, por favor. Elecciones 2011, Perú. Planes de gobierno. Propuestas para la primera infancia de los dos candidatos a la presidencia de la República que van a la segunda vuelta. Ollanta Humala. Gana Perú. Crear el programa Cunamás para que las madres que trabajan puedan dejar a sus hijos menores de 3 años en lugares adecuados y con el personal especializado. La leche, la comida y los pañales se entregarían gratuitamente. El plan de gobierno señala que es clave combatir la desnutrición crónica infantil, pero no se establecen objetivos concretos. Implementación del plan nutricional, que incluiría la entrega de desayunos y almuerzos a los niños en los colegios. Ampliar la cobertura del programa Juntos a 700.000 hogares rurales. Actualmente, este programa llega a 490.000 hogares. Fortalecer los programas estratégicos para la primera infancia y el programa Crecer. Destinar el 6% del PBI al sector educación. En el año 2010, el presupuesto para educación llegó al 2,4% del PBI. Elevar la cobertura educativa para niños menores de 3 años a 30%. Actualmente es de 3,2%. Alcanzar una cobertura de 100% en educación inicial para niños de 3 a 5 años. Actualmente, esta cobertura es de 73%. Erradicar el analfabetismo, que actualmente es del 7%, implementando programas de alfabetización intercultural. Proteger a los niños que trabajan y penalizar con la cárcel a quienes exploten a un niño. Keiko Fujimori, Fuerza 2011. Eliminar la desnutrición infantil en 5 años. Crear el programa de alimentación integral que incluiría desayunos y almuerzos escolares en los colegios de los pueblos más pobres del país. Potenciar el programa Guaguaguasi, pero no se señalan metas de ampliación de su cobertura. Reducir la pobreza en 15 puntos y eliminar la pobreza extrema en 5 años. Incrementar la inversión en el sector educación hasta llegar al 6% del PBI. En el año 2010 se destinó un 2,4% del PBI a la educación. Acceso del 100% de los niños menores de 8 años a una educación de estimulación temprana, inicial y primaria. Gracias. Hemos visto en primer lugar todo el panorama de la situación de la primera infancia en el país. Luego hemos visto la propuesta del Grupo Impulsor en cuanto a los temas que vamos a tratar en este diálogo abierto y finalmente hemos visto la propuesta de los planes de gobierno de los dos candidatos a la presidencia de la República. Entonces entramos con nuestros panelistas y retomamos un poco la primera propuesta temática que se ha hecho a los candidatos. O sea, ¿por qué es importante la adopción de un plan concertado de acción a favor de la primera infancia que incluya metas particularmente de eliminación de la desnutrición crónica infantil y la universalización de la educación inicial? Entonces dejo la palabra primero al doctor Pepe Rivero y seguidamente a los participantes. Bueno, yo creo que hay que relevar el hecho de que los dos candidatos presidenciales, en medio de una maraña muy exigente
de sus campañas electorales se den el tiempo para asumir este compromiso público con la primera infancia. Eso es bastante importante destacarlo. Y esto implica cómo este tema de la primera infancia ha ido cada vez más asumiéndose como un tema de país, como un tema estratégico. Y respecto al primer cuestionario, o al primer gran tema de diálogo, este tema implica que no hay otro modo de asumir la primera infancia sino de un modo intersectorial. No hay sectores que pueden estar a cargo exclusivamente de la primera infancia. Esta es una acción concertada entre sectores, concertada entre Estado y sociedad civil, concertada entre múltiples profesionales, abocados o interesados en la primera infancia, y concertadas también fundamentalmente con madres y padres de familia interesados en el mejor desarrollo de sus hijos. Ese es el sentido de la concertación. La educación inicial debe ser complementada con una lucha tenaz para eliminar la desnutrición y la anemia infantil, por ejemplo. Y así sucesivamente. La concertación implica entonces un trabajo en equipo multidisciplinario y un asumir la tarea en un esfuerzo multidisciplinario y de muchas y múltiples voluntades en favor de la primera infancia. Padre Morales. Bueno, lo primero es la satisfacción de ver que ambos candidatos han tomado muy en serio la educación de la primera infancia y la educación inicial. Creo que esto es una satisfacción para nosotros como movimiento ciudadano. Estamos propiciando políticas públicas que atiendan esta necesidad urgente, que es atender a los niños en su primera edad, que tiene tantas consecuencias después para el desarrollo futuro del adulto. Y evidentemente que tendríamos que analizar propuesta tras propuesta, pero de todas maneras creo que en líneas generales, diría yo, el tema está presente en ambos candidatos. Falta quizá ordenar un poquito por metas. Aquí ha pedido metas como la eliminación de la desnutrición crónica. Muy bien, pero no solamente de nutrición crónica, eso no debe existir en el Perú. Pero también metas para la educación inicial. ¿Qué hacer con los niños en el comienzo de sus vidas? Todo esto significa una preparación de los padres de familia, de la madre de una manera particular, para saber cómo estimular a los niños en esta etapa que pareciera como que para muchos no necesita atención. Todo lo contrario, es un momento clave para desarrollar toda una manera de incrementar los conocimientos del niño, estimularlo, darle seguridad afectiva. Todo eso corresponde pues de manera particular a la familia. Pero sobre todo creo que quizá por la historia que hemos vivido, pedimos metas concretas en el tiempo, que ayuden realmente a que cada uno de los candidatos no solamente diga, está bien tener tal cosa o tener tal otra, esta política no está mal, sí pues, pero tenemos que saber en qué momento de su gobierno vamos a poder esperar resultados. Gracias, padre. Yo pasaría al doctor Liendo, porque evidentemente el tema de erradicación de la desnutrición crónica, a veces la gente piensa que es una utopía y aparentemente hay países y hay experiencias que demuestran lo contrario. ¿Cómo se insertaría esto dentro de un plan concertado de acción? Sí, a mí me parece alentador que los dos candidatos hayan priorizado el tema de la reducción de la desnutrición crónica. Creo que las preguntas que nos haríamos es qué planteamientos o qué estrategias están planteándose para conseguir esta meta.
hay una candidata, la de Fuerza 2011, que plantea la erradicación de la desnutrición en el periodo de gobierno. Muy interesante poner esta valla. Solo comentaría para empezar, porque supongo que vamos a entrar en detalles, que esto equivale a cuadruplicar la actual tendencia de reducción de la desnutrición en nuestro país. El cómo conseguirlo es la gran pregunta. Gracias. Quizás tú, Bartolomé, algún comentario sobre este plan concertado. Sí, bueno, brevemente, sumando lo que ya dicho sobre la cobertura de programas de primera infancia en distintos sectores, tal vez lo que quepa es una mejor y mayor articulación de los mismos. En el documento que nosotros preparamos a fines del año pasado, la plataforma de acción por la primera infancia, por ejemplo, se propone constituir con los programas estratégicos un sistema de atención al primer ciclo de vida, es decir, que de los 0 a los 2 años de vida, los distintos programas de educación, nutrición, salud, etcétera, estén adecuadamente articulados, de forma tal que se pueda atender bien a los niños recién nacidos. Y adicionalmente, un sistema de información que permita mejorar la calidad de las evaluaciones y de las decisiones que se tome alrededor de estas primeras etapas de vida. Gracias. En este contexto, aquí ya nos están haciendo llegar las preguntas y tal vez la respuesta sería más para nuestro amigo Juan Carlos Cortés. Dicen que planes tenemos muchos y siempre se hacen planes. ¿Cómo realmente, desde la perspectiva de una vigilancia ciudadana, garantizamos que este no sea un plan más y que este plan concertado tenga sentido? Bueno, yo antes de contestar la pregunta, yo diría, tengo una preocupación, ¿no? Hay una palabra que está planteada en la pregunta y es plan concertado, o sea, digamos, no es un plan, es un plan concertado. Entonces, ¿concertado entre quiénes, no? Y esto mirarlo en el contexto actual de lo que viene sucediendo en la campaña y lo que va a resultar de la campaña, o sea, es decir, como consecuencia del tipo de campaña que se está manejando a través de los medios. O sea, si vemos, yo ayer veía en el centro de Lima un kiosco donde veía las primeras planas y todo era negativo. O sea, no había nada positivo, nada que propusieran los candidatos, sino todo aquello que estaban en contra de lo que los candidatos proponían. Entonces, el contexto, digamos, porque esto es urgente, pues es un tema urgente, el contexto en el cual vamos a vivir en los próximos meses, luego de que salga ganador, es de un país dividido, ¿no? Porque además lo más probable es que las elecciones terminen siendo muy cercanas entre los dos candidatos, ¿no? La votación. Entonces, la pregunta es, ¿podría ser la eliminación de la desnutrición y podría ser la universalización de la educación inicial el punto de inicio de una concertación entre las fuerzas políticas existentes? Digamos, es un tema en el cual vamos a estar todos de acuerdo. Es un tema o dos temas en los cuales no va a haber mayor discrepancia, no debería haber mayor discrepancia, salvo en cómo hacerlo. Entonces, en un país que va a estar de alguna manera en los primeros meses dividido, ¿no sería este el tema o estos los temas que podrían servirnos a efectos de unir nuevamente al país, de salir de todo este embrollo en el cual estamos en las campañas? Y obviamente, digamos, rescatar lo que está mencionando Tolo hace un momento, ¿no? El tema de la información, ¿no? Creo que el previo es también establecer y concordar, y parte de la base de este plan concertado tendría que ser la información, tener información. Sin información es difícil poder tomar y adoptar políticas. Gracias, Juan Carlos. Yo estoy viendo justamente a nuestro amigo Gustavo, a nuestro amigo también Alfredo y también José, que nos han hecho las preguntas. Creo que tanto el doctor Liendo como Juan Carlos Cortés han dado respuesta a sus preguntas. Muchas preguntas están llegando. Yo voy, antes de pasar, si tenemos listo de Facebook, yo mientras tanto, para poder tener un enlace con nuestros amigos que ya nos están escribiendo,
yo quiero mencionar algunas preguntas que nos han hecho llegar en la perspectiva de que hagamos llegar a los candidatos. Lo voy a leer desordenadamente para que vean. Marta dice, que escribe vía Yahoo: ¿consideran los candidatos que la continuidad de los actuales programas sociales va a revertir la desnutrición? ¿Cuándo y en qué forma las evaluaciones realizadas evidencian lo contrario? A los candidatos les preguntaría qué garantía nos da que se cumplan las promesas que han hecho en sus planes de gobierno. Gerardo dice, ¿diferencia usted sus estrategias para zonas urbanas y zonas rurales en materia de desnutrición o solamente son promesas de campaña? Juan del Callao dice, ¿será que tienen un plan bien definido y que no saben qué decir, o peor, que no quieren comprometerse con su propio discurso? Por el otro lado, Caín A dice, los candidatos pondrán a los de inversión en la infancia como monitores de la situación de los niños. Bueno, creo que esta es una pregunta que ya nos han hecho 2 o 3 veces, y el padre Gastón Garaté, a propósito de esto, el padre Gastón, yo hice una omisión, el padre Gastón está en este momento atendiendo una reunión muy importante que tiene que ver justamente con este diálogo ciudadano, y por eso no está con nosotros, pero sí, evidentemente el rol que tenemos en este momento, el rol que tenemos como una iniciativa ciudadana, evidentemente seguirá cumpliendo este rol permanentemente para que se cumplan estos compromisos. Miren, aquí están pasando, ustedes están viendo la cantidad de gente que ya está entrando por Facebook. Vanessa Ramos, que habla sobre una propuesta en la primera infancia desde Piura. Estaremos atentos a este diálogo. Pregunta si podemos participar. Ricardo Arturo Vázquez Salazar, desde Iquitos, felicitaciones por esta iniciativa. Y comparto la opinión de Martín López, que después de este diálogo se termine con la firma de un compromiso de inversión para la primera infancia. Luis Cabral dice que tenemos nuestra caminata por la dignidad de las mujeres. Liz Cabral, perdón, Simón, que da una pena que no puedan asistir a este diálogo, pero esperamos que coincida. Martín Antonio López Cruz, felicitaciones al grupo impulsor por esta iniciativa. Esperamos que este diálogo también permita la firma de un compromiso de inversión en la primera infancia. Nosotros también esperamos esto. Anirene dice, como sociedad civil debemos estar dispuestos a llevar lo que se ofrezca, sea un marco de derechos y no que nos hagan un favor. Isabel inclusive parece que nos pone un cartel que está, un afiche que está promoviendo. Qué bien que insistamos, ¿no? A insistir a que los candidatos deben dejar firmado un compromiso por la primera infancia, elecciones presidenciales, cuál es la propuesta por la primera infancia, y nos contribuye con un póster que ella misma ha diseñado. Los amigos pueden verlo, esto en la página de Inversión en la Infancia. Como ustedes saben, hay cerca de 5.000 personas socias de este grupo. En fin, tenemos Rosy Martín, Rosy Maraví, perdón, interesante la primera infancia. Entonces yo creo que están todos estamos de acuerdo, y todos los que quieran seguir viendo esto pueden atender directamente a Facebook. Esto es un poco para comentarles de que no estamos solos, hay una audiencia bastante activa trabajando y haciéndonos llegar sus iniciativas. Vamos a un pequeño corte y retornamos con el segundo punto del diálogo. Más renovado y con la objetividad de siempre.
Opinión, todos los miércoles a las 5 de la tarde. Entrevistas y diálogos con los principales actores de nuestra sociedad, priorizando a la primera infancia en la agenda política nacional. Con la conducción de Carlos Noriega. Opinión, tu voz por la infancia es importante. Entramos a la segunda parte de este programa y el segundo tema propuesto para el diálogo con los candidatos, señor Ollanta y señora Keiko Fujimori, es la adopción de un presupuesto que priorice efectivamente estos planes para la primera infancia. Esto teniendo en cuenta que si tenemos un plan de acción concertado para la primera infancia, ¿es posible, es viable la adopción de un presupuesto que priorice efectivamente estos planes para la primera infancia? Pasamos a Bartolomé Ríos, nuestro economista y miembro del grupo impulsor de inversión en la infancia, para el primer comentario. Gracias. Bueno, la primera respuesta es que sí es posible, ¿no? Es posible efectivamente adoptar un presupuesto integrado que priorice la atención de la primera infancia. Los presupuestos públicos son una expresión de la prioridad política que se asigna a determinados temas. En consecuencia, en la medida en que exista una priorización del tema de la primera infancia, sería posible canalizar y articular distintos programas presupuestarios del Estado en distintos niveles, central, regional y municipal, a favor de la infancia. Ahora, cuando uno habla sobre el presupuesto, tal vez valga la pena enfocarse en tres elementos. El primero es el nivel del presupuesto. ¿Cuánto presupuesto se asigna a la infancia? El segundo es la eficiencia del presupuesto. ¿Con qué nivel de efectividad y eficiencia se ejecuta este presupuesto? Y nosotros sabemos que en distintos niveles de gobierno ha existido subejecución de recursos presupuestarios en los últimos años. El tercer elemento que yo plantearía para la discusión es la sostenibilidad de esa priorización del presupuesto, que no solamente se alcance un nivel prioritario en los próximos 5 años, sino que se alcance en los próximos 50 años. Por ejemplo, dado que la infancia, como sabemos, es una inversión que tarda tiempo en rendir sus mejores frutos. Por lo tanto, el rol de la sociedad civil, el rol de la ciudadanía es un rol fundamental, porque en la medida en que la ciudadanía mantiene una posición vigilante y de propuesta, es que se permitiría, en principio, una mayor sostenibilidad del presupuesto. Gracias, Bartolomé. Es evidente de que por un lado conocemos experiencias muy interesantes que particularmente ha liderado la Mesa de Lucha contra la Pobreza
con este presupuesto por resultados, y en el informe hay indicios de la que una aplicación efectiva ha tenido resultados efectivos, pero generalmente no necesariamente todos los sectores han incentivado esta buena práctica y que esto por un lado permite decir que sí se puede. Pero por el otro lado también sabemos que a nivel de las consultas que hemos hecho a nivel de regiones y municipios, también notamos de que prácticamente los alcaldes prácticamente presentan una queja, diríamos, de un poco de no entender esta duplicación, este paralelismo a veces de programas, y que realmente esto justificaría una propuesta integral de un presupuesto que responda a la primera infancia. Pongo esto el tema y dejo abierto para los comentarios de ustedes. Padre. Bueno, la adopción de un presupuesto adecuado es una condición sine qua non. Podemos tener muchos planes ricos, imaginados, pero en la práctica, donde se va a mostrar la verdadera voluntad de llevar adelante un cambio en un aspecto tan vital de la educación peruana, se va a manifestar en los presupuestos, ¿no? Ahora, tenemos que pensar no solamente en la acción del Estado, creo que también hay que pensar en la iniciativa privada, que también tiene una presencia importante precisamente en este campo de la educación inicial, educación de la primera infancia, y sencillamente incentivar esto. Hay mil formas de hacerlo, ¿no? Y de hecho en otros tiempos se ha, por ejemplo, programado que las empresas o las entidades privadas que ayudan a la educación inicial y primaria obtengan un cierto beneficio presupuestal. En fin, son cosas que hay que tomar en cuenta, pero que por otro lado tenemos que tener un punto muy importante en nuestra discusión. Y es que en realidad el país es un país diverso, diferente. Para los candidatos que están pidiendo una igualdad entre los peruanos, aquí tienen el talón de Aquiles de lo que es la desigualdad en el país, y por consiguiente la adopción de un presupuesto, como digo, es una condición indispensable para poder llevar adelante esto, y al mismo tiempo diferenciando, dando prioridad a las zonas más pobres, a las zonas más deprimidas, porque es ahí donde se da una gran pobreza también educativa en general. Gracias, padre. ¿Pepe? Sí, el presupuesto debiera ser una respuesta también a la anterior pregunta, que demanda un plan de acciones concertadas, pero también debe ser una respuesta a las dramáticas cifras que hemos visto al inicio. Un 49% de nuestra niñez está en situación de pobreza y un 19% de esa niñez está en situación de pobreza extrema. O sea, los actuales presupuestos, además mal gerenciados, definitivamente son insuficientes para enfrentar esa situación realmente escandalosa. Esta es una premisa de la cual habría que partir. De ahí que es tan importante que en los 100 primeros días del gobierno de cualquiera de los dos que sea electo como presidente del país, se den indicios claros de que esta primera infancia será de absoluta prioridad y como una opción estratégica para el desarrollo presente y futuro del país. Esto demanda no solo más recursos, sino también demanda no concentrar el presupuesto en Lima. Tiene que haber una acción muy clara de descentralización presupuestal y un trabajo fundamental con los pequeños municipios rurales particularmente, que están ávidos de pequeños, mayores gastos, con los cuales podrían hacer mucho en favor de la infancia de sus localidades. Gracias, Pepe. Tengo dos preguntas, una relación prácticamente para nuestro amigo Juan Carlos Cortés. Dice que si el tema presupuestario debe ir de la mano con la promoción estratégica de participación ciudadana, que reafirme la exigibilidad de su cumplimiento como principio. Juan Carlos.
Sí, el tema presupuestario es un tema complejo, ¿no? No es, o sea, a veces nosotros lo vemos un poco fácil lo que es el tema de la elaboración del presupuesto. Vemos como el presupuesto por resultados que se viene dando de hace 3 años en el país tiene cosas importantes, pero también, digamos, dificultades en su aplicación. O sea, tenemos que tener capacidad, priorización en el presupuesto, pero más importante o igual de importante que esto es cómo gastamos, ¿no? Lamentablemente, digamos, lo que estamos viendo en diferentes sitios del país y el propio gobierno central es que puede tener presupuesto, pero la calidad del gasto o cómo se gasta no está bien. No hay gente totalmente capacitada para efectos de ejecutar esto. Entonces, lo que tendríamos nosotros, digamos, como sociedad civil, tendríamos que ver 2 cosas, ¿no? Uno es el tema de la priorización del presupuesto, pero paralelamente, y ya desde ahora, es personas capacitadas en diferentes regiones y a nivel nacional que sepan cómo gastar adecuadamente ese presupuesto. Porque además lo que no puede suceder de ninguna manera es que prioricemos el presupuesto y cuando comiencen a gastarse ocurra lo que ha ocurrido con el vaso de leche, ¿no? Sí. Donde, digamos, 50%, 60%, en realidad no importa cuánto, pero basta que sea un porcentaje alto, se ha ido a familias que no necesitan ese subsidio o esa ayuda o esa promoción. Entonces, eso significa capacidad de gasto y gerenciamiento de ese gasto. Entonces, deberíamos preocuparnos desde la sociedad civil, en primer lugar, del presupuesto, priorización del presupuesto, pero a su vez de la capacidad y calidad de ese gasto, ¿no? Gracias, Juan Carlos. Creo que ha puesto un punto serio que fue levantado justamente en el diálogo regional que realizamos en Puno sobre primera infancia, y que se planteaba que el problema no necesariamente era un problema de recursos, era un problema de cómo realmente priorizarlos, organizarlos y realmente emplearlos en función de las prioridades que se establezcan o se definan. En ese contexto, hablando solamente del vaso de leche en sí, no es solamente el programa, sino cómo es que se está aplicando estos recursos. De acuerdo a un estudio del Banco Mundial, padre, tengo entendido que prácticamente las 3/4 partes del presupuesto van a manos de una transnacional, o sea, para la compra de subsidios. Entonces, creo que hay un factor de reorientación en cuanto a de dónde y cómo se utiliza la capacidad local también para los productos que puedan ser importantes para la alimentación y nutrición. A propósito de eso, hay una preocupación que la manifiestan para el a nuestro doctor Liendo. O sea, doctor Liendo, no podemos seguir cayendo en políticas, programas y o planes asistencialistas. ¿Qué recomienda usted para esto en términos de un plan integrado de acción? Sí, yo creo que el gran tema del plan tiene que ver mucho con el marco institucional en el cual nos vamos a plantear, ¿no? Un marco donde evidentemente, además de la voluntad política, gubernamental, tiene que haber una amplia participación de la sociedad civil, ¿no? Yo diría, más que como estamos acostumbrados en forma consultiva, una forma casi vinculante. Creo que sería la manera de asegurar que este plan se cumpla y que sea el plan de todos. Yo quería comentar sobre el tema del presupuesto un dato interesante que se refiere en el plan de Fuerza 2011. La desnutrición infantil bajó en la primera década de los 90 en 2 puntos anuales. Y luego, dentro de la misma gestión gubernamental y en los gobiernos sucesivos, se estanca al actual nivel de 1 o menos anualmente, ¿no? Yo creo que ello motiva el preguntarse, ¿no? Hay una explicación, quizás en los propios términos de la propuesta, relacionada a que el porcentaje de inversión en asistencia alimentaria sobre el PIB ha descendido un tanto. Detrás hay una concepción, ¿no?, que desnutrición es igual a asistencia alimentaria. Tiene mucho que ver con lo que aquí hemos conversado sobre las filtraciones, etcétera, ¿no? Pero creo que definitivamente el tema de presupuesto tiene que ver no solo con la asignación
sino con el modo en que se administra y sobre todo el contexto social y político en el que se canalizan estos recursos, tema que veremos a continuación. Bien, muchísimas gracias. Bartolomé, ¿algún comentario sobre este tema de presupuesto? Sí, bueno, un poco recogiendo lo que se ha dicho, me parece que la prioridad que se pueda expresar en los primeros 100 días de gobierno, en los primeros 180 días de gobierno, va a ser clave para los siguientes 5 años. Y entonces, en la medida en que se logre realmente articular programas y expresar a través del presupuesto ese nivel de prioridad, entonces vamos a haber ganado un espacio valioso. El segundo elemento es no solamente llegar a la meta o digamos llegar a la cima, sino saber mantenerse en la cima, ¿no? Y esto es clave para la sostenibilidad de la mejora de la infancia en el largo plazo. Sí, padre. No, yo quisiera nada más recordar, algo ya se ha indicado, que el problema que tiene nuestro país es de gestión de los recursos posibles y habidos. Y en ese sentido, creo que tenemos que perfeccionar la capacidad de gestión desde la escuela, educación inicial, a los más altos niveles de decisión sobre el presupuesto. Tenemos algunas regiones en que no se ha gastado ni el 50% del dinero que tienen. O sea que en realidad tenemos que tener cuidado y tenemos que asegurar que haya gente preparada para elaborar buenos proyectos y llevarlos adelante. Me parece muy pertinente esta acotación. Yo quiero, antes de pasar al corte, solamente recordar, siguen llegando preguntas y gente que está contribuyendo y nos han hecho llegar ya algunas preguntas que les gustaría hacer a todos los candidatos. Voy a leer algunos de ellos antes de pasar al corte. Dice Gloria Cabañas, quiere hacerle esta pregunta para la señora Keiko Fujimori. El gobierno de su padre construyó muchos colegios que a lo largo del tiempo no se han podido sostener ni educativamente ni estructuralmente. Muchos se caen a pedazos. ¿Qué haría usted? Porque la educación inicial, sabiendo que es simplemente construir colegios, sabiendo que construir colegios no es la solución. Carlos Castillo pregunta para el precandidato Ollantumala, ¿qué va a hacer para que los peruanos les tengamos realmente confianza a sus propuestas? Silvia Torres Copera Infancia pregunta para el señor Ollantumala, ¿qué hará para lograr una mayor cobertura y calidad de la educación inicial en el país? Cuna Más es una propuesta que responde a una realidad más urbana. ¿Qué se ha pensado para las realidades rurales? Tengo más preguntas. También Sebastián Oré, también para el candidato Ollantumala, pregunta, ¿la niñez tendrá una autoridad responsable de que se canalicen satisfactoriamente todos los esfuerzos y compromisos hacia ella? Sofía Buscalia, para la candidata Keiko Fujimori, pregunta, usted ha mencionado varias veces su compromiso con la niñez. ¿Cuál es la primera acción que tomará de llegar al gobierno y por qué piensa que es la más importante? Juan Piedra, para el candidato Ollantumala, ¿cómo resolverá el tema de la educación en las zonas rurales de extrema pobreza? Emilio, para el candidato Ollantumala, pregunta, ¿apoyará desde el Ministerio de Minedu, es Ministerio de Educación? Sí. Del Ministerio el financiamiento de propuestas de innovación pedagógica que elaboren los maestros? Precise, por favor, y no quisiéramos más generalidades, solamente para quedar bien. En fin, yo creo que estas son preguntas que manifiestan la preocupación del sector público, de los jóvenes, de todas estas personas que nos siguen, que demuestran el interés y la preocupación de la prioridad que tiene para nosotros la primera infancia. Volvemos dentro de un momento.
miércoles a las 5 de la tarde. Entrevistas y diálogos con los principales actores de nuestra sociedad, priorizando a la primera infancia en la agenda política nacional. Con la conducción de Carlos Noriega. Opinión. Tu voz por la infancia es importante. Volvemos nuevamente a este tercer bloque y reiteramos nuestro agradecimiento a la gente, a todos los amigos de Inversión en la Infancia de Facebook, del chat, que están participando y enviando sus sugerencias y preguntas. Y también les pedimos que pasen la voz a otra gente de que tienen este espacio y que toda contribución para seguir trabajando en esta iniciativa ciudadana por inversión en la infancia es bienvenida. Entonces pasamos a este tercer bloque y el tercer tema propuesto para el diálogo con los candidatos es el siguiente: la definición de una autoridad visible y responsable que garantice el cumplimiento de los compromisos adoptados. Repito, la definición de una autoridad visible y responsable que garantice el cumplimiento de los compromisos adoptados. Nadie está hablando de ministerios, nadie está hablando de instituciones. Estamos hablando quién es quién que pueda garantizar el cumplimiento y la ejecución de estos planes. ¿Por qué se justifica esto, Juan Carlos? Bueno, la pregunta, digamos, si bien hace referencia a una de las personas, o a una persona, o a un grupo de personas, o a una institución que no sea pues un Ministerio de Cultura, perdón, un ministerio como el Ministerio de Cultura, un Ministerio de Trabajo, sino quién es el responsable, ¿no? El responsable de cumplir las metas exactas que se van a plantear. Ese es el asunto. Entonces, de ahí podría ser, digamos, un determinado ministerio, o podría ser una autoridad especial, o podría plantearse que sea un grupo de personas al más alto nivel. Pero quizás lo más importante es que esta persona o personas tengan la suficiente autoridad para poder realizar todas las acciones necesarias en función de las metas que se vayan a lograr. Una recomendación sería, y habría que evaluarlo, es si tiene que estar involucrado en eso también el Ministerio de Economía, ¿no? Que es el que generalmente en nuestro país desde hace mucho tiempo maneja las riendas presupuestales y maneja el tema de cuánto se da y cómo se da. Ustedes están viendo en este momento los problemas que existen en diversas regiones y en diversas municipalidades como consecuencia de la restricción del gasto que ha habido a partir del decreto de urgencia el 31 de marzo de este año, el 012. Entonces, de alguna manera, es la persona o las personas, pero con suficiente autoridad política
para poder implementar cada una de las metas que se planteen en este tema. ¿Sabes, Juan Carlos, qué es lo que acabas de mencionar? Conversando con algunos alcaldes y algunos presidentes regionales, ellos nos decían, realmente la historia nos dice que quien manda y quien determina y a quien damos cuentas es al Ministerio de Economía. Tal vez el ministro de Economía debería ser responsable. Esto como broma, pero realmente justifica la necesidad de tener una autoridad responsable para la infancia. Padre Pepe, comentarios, doctor Liendo, sobre este tema. Bueno, en realidad se requiere ciertamente una autoridad visible y responsable. Y hemos hablado en nuestras conversaciones previas, hablando que no queremos un ministerio por las razones que ya se han indicado, no queremos más burocracia, pero sí se quiere que exista un Consejo Nacional de todo lo que tiene que ver con infancia. Y sencillamente escogiendo bien las personas, pero dándole también a ese consejo capacidad vinculante, determinar cosas que son importantes, analizar los gastos, analizar la gestión, cómo se emplean los dineros que ya están asignados. Todo eso pues significaría una responsabilidad muy interesante y que de alguna manera garantizaría que se cumpla con los compromisos adoptados, ¿no? Porque en realidad esta entidad o este consejo tendría que tener una capacidad también para investigar cómo van las cosas en cada región, en cada municipio, y realmente apoyar también y equilibrar la situación de las zonas que son más pobres, zonas donde hay problemas realmente de presupuestos locales y regionales, para que tengan ellos un buen proyecto que pueda ser seguido y apoyado por este consejo. Pepe. Sí, la pregunta tiene mucha razón de ser. Perú se ha caracterizado por tener muy buenos planes, incluso algunos hechos en el mejor espíritu de consenso. Ha suscrito N acuerdos internacionales, compromisos con el país y con el mundo, y sin embargo todo parece indicar de que eso no es suficiente. Por ejemplo, del plan por la infancia solo se ha cumplido el 10% de objetivos suscritos. O sea, algo pasa que no funciona o no hace que esta dispersión de acciones, de presupuestos, de autoridades, no da resultado y beneficia a la infancia tomada como colectivo importante en el país. Entonces creo que es fundamental que, repito, la primera infancia, la inversión en la infancia sea tomada como un elemento de carácter estratégico para el país. Eso implica darle la mayor importancia política y vinculante al desarrollo nacional. Quisiéramos una autoridad que, por ejemplo, esté en todas las sesiones del Consejo de Ministros. Y en cada una de ellas, el tema de la infancia sea recordado al primer mandatario, al conjunto del Consejo de Ministros, de modo tal que no haya, no se la tome como un etcétera más, sino como una cosa fundamental, esencial, tomada como política de Estado prioritaria. Eso se expresaría en este modo vía un consejo como el que plantea Ricardo, o vía una asignación de una persona con fuerza, potencia política, cercana a quien conduce el país, que permita fuerza en las decisiones en favor de la infancia. Gracias, Pepe. Sobre todo si estamos hablando de un plan concertado de acción por la primera infancia, y si esto necesita tener una viabilidad y una puesta en marcha, realmente se requiere tener algún tipo de medidas que garanticen de que esto se va a ejecutar. Doctor Liendo.
Sí, yo creo que este es un tema central, porque podemos tener metas, podemos asignar recursos, pero para que esto se plasme y se concretiza, necesitamos una institucionalidad que permita que se realicen estos objetivos. Al respecto, creo que hay dos temas centrales. El primero es el tema de gestión y el segundo es el tema de participación social, uno muy ligado a otro. En el tema de la gestión, hay algunas propuestas en el plan de Gana Perú relacionado al actual marco institucional del trabajo por la infancia, a la necesidad de que se fortalezcan los mecanismos de planificación, monitoreo y evaluación dentro de dinámicas que ya se habían empezado con la comisión interministerial, etcétera. Ahí el tema creo que exige revisar y avanzar un poco más hacia encontrar una instancia, y estoy hablando a nivel de gestión y técnica, capaz de realizar estas funciones y con una capacidad ejecutiva, ¿no? Me imaginaba algo así como una superintendencia con capacidades técnicas como para poder analizar, monitorear y ver cómo marchan las cosas. El segundo tema, que es el de la participación social, es central. Este esfuerzo de este colectivo solo tiene un sentido, tratar de incidir, de aportar, pero si no existen los canales, si nos quedamos solo en el debate, en el análisis, como reclamaba alguien que hacía las preguntas, es realmente frustrante, ¿no? Necesitamos una presencia, una capacidad vinculante a las decisiones de Estado para que todos los peruanos y todos los sectores involucrados puedan aportar, ¿no? Al respecto, en el plan de Fuerza 2011 se habla de la participación de grupos de base, de las beneficiarias, que me parece pertinente, y Gana Perú habla del fortalecimiento de los espacios de concertación políticos sociales. Sabemos que hay una red de consejos, el Consejo Nacional de Salud, el de Educación, la Mesa de Concertación para la Pobreza, y entiendo que hay una preocupación por fortalecer. Yo entendería, a la luz de lo que estamos conversando, que la mejor manera de fortalecer a estos consejos es darles capacidad vinculante. No quedarnos solo en la declaración, en el documento, en la sugerencia, sino participar activamente en las decisiones. Y creo que en ello quizás estará las posibilidades de éxito, ¿no? de esto que todos estamos esperando, ¿no? Solucionar y erradicar el problema de la desnutrición en la infancia. Creo que hay un consenso sobre la necesidad de la urgencia de tener esta autoridad visible y responsable sobre la primera infancia. ¿Cómo y en qué forma se van a dar estos procesos? Creo que es materia de una discusión. Sobre este punto, antes de pasar a Juan Carlos Cortés nuevamente, el padre Morales tiene un comentario. Yo quería hacer un alcance. El BID hizo un análisis sobre justamente autoridad responsable de primera infancia, y el día de ayer justamente el economista Hugo Ñoco mencionó una serie de experiencias que ya se están dando en diferentes países, particularmente Colombia, Brasil y algún país en Centroamérica, que han tomado algún tipo de iniciativas para tener esta autoridad visible y responsable por la infancia. Sin embargo, creo que también Hugo Ñoco reconoció del BID que una de las actividades un poco pioneras en términos de iniciativa ciudadana, en términos de capacidad de movilización de la sociedad civil, creo que es un reconocimiento grato que se ha hecho a nuestro trabajo. Entonces, en relación a este tema, padre Morales. No, yo creo que una cosa que tenemos que tener presente es que nuestro país es un país descentralizado, y no creo que las regiones se queden fuera de esto, si no tienen una presencia muy clara en ese consejo, por ejemplo, que haya representantes de todas las regiones y que tengan capacidad también de decidir junto con este órgano, que creo que es indispensable. Hace poco el Congreso propuso algo que después no se concretó en nada y se quedó en nada, que era que todos los años el ministro de Educación rindiera cuentas ante el Consejo Nacional, ante el Consejo del país. Esto me pareció una idea interesante, porque realmente hacerle sentir a los que tienen responsabilidad educativa
que tienen que rendir cuentas ante el país, ¿no? Me parece que sería una buena idea también que este Consejo tuviera también que dar razón de cómo se están llevando las cosas adelante y hiciera pues una evaluación de lo que se avanza y dónde están los atracos que puede haber muchas veces en estas cuestiones, que tienen mucho que ver con la gestión sobre todo. Gracias, padre. Usted me hizo recordar algo que es muy importante. No es solamente en el caso del ministro de Educación. Existe una disposición aprobada por el Congreso que el primer ministro tiene que informar anualmente al Congreso de la República sobre la implementación del Plan Nacional para la Infancia. Y esto se ha dado... Perdón, hace más de 2 años que no existe ese informe anual. Ay, sí, pues. No. O sea, es una falta de respeto con el país. Y entonces esto es un poco lo que justifica un poco esta insistencia de una autoridad visible, real y concreta para la primera infancia. O sea, existen ya las disposiciones y creo que Perú en términos normativos ha avanzado muchísimo, pero discurso a la práctica o la práctica del discurso es un poco el tema. Juan Carlos, tu comentario. Sí, yo creo que tenemos que evaluar muy conscientemente esto, ¿no? Digamos, yo trato de conocer al Estado peruano y al Estado en términos generales todos los días y es difícil, ¿eh? No, o sea, digamos, si presentamos un consejo muy grande, digamos, serviría únicamente para una reunión anual y carácter vinculante difícil que lo vaya a tener. Yo pensaría una cosa mucho más práctica en un momento determinado, rápida, ¿no? Y es, de repente tiene que haber un secretario o un secretario, ministro, vemos como queramos, de asuntos estratégicos del presidente de la República o la presidenta de la República. Y que esa persona sea quien se encargue, sí, con carácter vinculante, de poder, digamos, trabajar con los ministros, trabajar con los gobiernos regionales y trabajar con las municipalidades. Porque lo contrario, yo creo que quizás podríamos entrar en una cosa que se convierte en algo medio burocrático y no tengamos los resultados inmediatamente, ¿no? Entonces, mi impresión es que debemos pensar bastante quién es esa persona en primer lugar y en segundo lugar, cuáles son las facultades que debe tener. Y ciertamente, digamos, yo creo que el rendir cuenta es la obligación que tiene cualquier funcionario público y todo funcionario público en este país. O sea, lo que no se cumple. Y en todos los temas, no únicamente en ese, sino en todos los temas. Y no estamos acostumbrados como sociedad a recibir un informe. El otro día, como yo mencionaba hace unos días acá, digamos, el alcalde de Miraflores hizo su rendición de cuentas a los 100 días. ¿No? Digamos, no estamos acostumbrados a eso. Y nos parecía una cosa maravillosa, pero eso es lo que tendría que ser lo normal, que nosotros sepamos qué están haciendo nuestras autoridades. Entonces, yo simplemente creo que esto no está todavía cuajado. Habría que pensar bien qué hacemos, algo que sea ejecutivo, ¿no? Y de repente con un consejo pensante que se haga los estudios, que vea la información y que alimente a esta persona que pudiera ejecutar, básicamente gestionar todo lo que significa esto, ¿no? Gracias. Tú querías un comentario rápido, sí, antes de ir al corte. Sí, yo creo que la idea de un seguimiento técnico de la gestión no está divorciada de la participación social. No debe estar. Y creo que en ese sentido, más que una persona, no me gustan las figuras del SAR, en este caso sería de la infancia. Hablaríamos de un organismo técnico ágil, tipo superintendencia, ¿no? con capacidades, ¿no?, de hacer estudios, encuestas, etcétera, que precisamente daría el insumo de la información actualizada. ¿Pero a quién? Y aquí viene el tema de la participación social, ¿no? A un consejo donde estén representados todos los actores. Y aquí no estamos hablando solo de sociedad civil en sentido estricto, aquí ampliamos a todos los actores gubernamentales, no gubernamentales y privados. Creo que estas dos dimensiones tienen que ir de la mano, ¿no? La dimensión técnica con la dimensión de participación social. Gracias. Rápidamente, bueno, ese ha sido el tercer bloque, hacemos un corte y luego retorno yo para la despedida y el cierre de este programa con la lectura de los últimos
mensajes que nos han llegado por internet. Vamos a un corte entonces. Gracias. Más renovado y con la objetividad de siempre. Opinión. Todos los miércoles a las 5 de la tarde. Entrevistas y diálogos con los principales actores de nuestra sociedad. Priorizando a la primera infancia en la agenda política nacional. Con la conducción de Carlos Noriega. Opinión. Tu voz por la infancia es importante. Volvemos nuevamente agradeciendo anticipadamente el apoyo de Fundación Telefónica y evidentemente nuestro principal soporte, que es la Fundación Bernard Van Leer de Holanda, que permite que esto, que Salgalú Televisión y el Grupo Inversión por la Infancia pueda desarrollar este trabajo, esta iniciativa ciudadana para promover justamente la prioridad de atención en la agenda social y política del país. Y también agradecemos a todos los que están participando desde Facebook, desde del chat permanente, con sus preguntas y respuestas, sus sugerencias sobre preguntas, etc. Yo voy a leer alguna de estas sugerencias, un poco pensando en un comentario final. Dice el periódico El Universal, que es un periódico de aquí de Perú, que está ligado a las redes sociales. Ellos quieren saber si se piensa incrementar en este marco el presupuesto de salud para atender a los más pequeños o cómo esto está. Por el otro lado, María Inés Aragonés nos dice de que ellos necesitan la información y que ella se compromete a divulgarlo a través de las redes, que quisiera tener una invitación también para estar en el diálogo ciudadano. Evidentemente vamos a transmitir online, en directo, este diálogo como todas las actividades que realizamos. Erika Tarazona Sosaya dice, todos los candidatos siempre han hablado sobre estos temas, pero es muy diferente estar en el sitio y ver la realidad. Ejemplo, esta señora nos escribe de Madre de Dios. Dice, Madre de Dios, en las minerías es increíble cómo niños pueden estar sin estudio porque no hay centros educativos y los padres, y sin padres o muchas veces con ausencia de ellos, por falta de orientación, envían a sus hijos a los 8 años a trabajar y no a estudiar. Esta es una realidad que vivimos. Por el otro lado, nos dice, bueno, Alfredo Pérsico ha estado trabajando, ha estado participando todo el día, lo mismo que José, Ana, Erika. Ellos nos piden, por favor, particularmente Rosa, y dice, ¿qué propuesta hay para los niños de educación especial? ¿Por qué se olvidan de ellos? O sea, ¿por qué no está en la agenda? Eso mismo digo yo, dice Erika, y yo, las propuestas para niños con habilidades diferentes sobre la inclusión en los colegios, yo diría que no resulta porque no deben estar los profesores preparados para esta educación. Entonces, pienso que hay una preocupación legítima de la cual agradecemos a todos realmente por esta participación y sigan enviando sus preguntas. Tenemos entendido, de acuerdo a lo que nos confirman, de que en principio el diálogo abierto con la candidata Keiko Fujimori sería el día lunes,
Nosotros hasta el día de mañana estaríamos confirmando hora y momento, vamos a transmitirlo online, y tenemos entendido que con el señor Ollantumala sería el día miércoles hasta el momento, horario por confirmar. Esto lo haremos en el transcurso de las próximas horas, y ustedes estén atentos a nuestra convocatoria. Para finalizar, los comentarios del doctor Liendo, y luego para finalizar el padre Morales. Creo que es muy positivo que estemos llegando a este nivel de diálogo con los candidatos. Creo que el tema de la desnutrición infantil y de todas las carencias que tienen los niños es un tema de consenso, es un tema común, en el cual debemos de poner las visiones particulares y hacer un solo cuerpo. Como ya se decía en antes, este es un tema que debe integrar a los peruanos, y en ese sentido creo que seguiremos trabajando en conjunto, aportando, ya sea desde la sociedad civil, aportando desde el propio gobierno, todos los elementos que se necesitan para combatir y llevar a buen término el desarrollo de la infancia. Gracias. Gracias, padre Morales. Bueno, creo que todo lo que estamos viendo, la trascendencia de la educación de la primera infancia, creo que nos lleva a comprender que todo esto solo se puede lograr a través de una movilización nacional. Tenemos que crear redes de responsables, de interesados, y lo vamos a encontrar en todas partes del país, porque este es un tema muy sensible a la gente. Estamos viendo que estamos encontrando una respuesta, como está indicando Salvador, muy importante. La gente está interesada realmente en saber qué se va a hacer con respecto a este punto, que es ciertamente un punto muy débil de la educación y de la formación y de la nutrición, de la salud, porque evidentemente la atención a los niños en su primera infancia es un asunto que corresponde a distintos sectores que deben trabajar juntos con un objetivo único: el niño peruano. Muchísimas gracias a todos ustedes. Reiteramos nuestro agradecimiento a Fundación Telefónica, que nos permite llegar a ustedes vía esta transmisión, y por supuesto la Fundación Bernard Van Leer de Holanda. Síguenos escribiendo, estén atentos, y muchas gracias realmente por su sintonía. Hasta luego.